Con las manos ensangrentadas, Manuel enterró al potro muerto, mientras el caballo blanco lo observaba con ojos que reflejaban el mismo vacío que él sentía en su alma destrozada por la guerra. Lo que el veterano no sabía es que aquel acto de compasión, en medio del despiadado desierto, desencadenaría una conexión tan profunda que cambiaría para siempre el destino de ambos sobrevivientes, marcados por el trauma y la pérdida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Continuemos. El desierto de Sonora se extendía implacable bajo el sol abrasador de mediodía. Manuel Reyes, un veterano de guerra de 45 años, caminaba por la tierra agrietada, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Hacía 3 años que había regresado de Afganistán, pero las pesadillas seguían persiguiéndolo como sombras que se negaban a abandonarlo. Los médicos lo llamaban estrés postraumático. Él lo llamaba el precio de sobrevivir cuando tantos de sus compañeros no lo hicieron. Aquella mañana había salido a caminar sin rumbo, como hacía frecuentemente cuando los recuerdos se volvían demasiado intensos para permanecer entre las paredes de su pequeña casa en las afueras de Nogales. El desierto, con su vastedad y silencio, era el único lugar donde Manuel sentía que podía respirar sin que el peso del pasado le aplastara el pecho. A lo lejos, una figura blanca destacaba contra el paisaje ocre. Al principio, Manuel pensó que era un espejismo, una jugarreta del calor y la luz sobre la tierra reseca. Pero conforme se acercaba, la imagen se hacía más nítida. Un enorme caballo blanco, salvaje y majestuoso, estaba de pie junto a algo que yacía inmóvil en el suelo. «¿Qué hace un caballo como tú en medio de este infierno?», murmuró Manuel, entornando los ojos para protegerse del sol. Cuando estuvo a unos 50 metros, el caballo levantó la cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en Manuel con una intensidad que le erizó la piel. No había miedo en aquella mirada, ni la desconfianza habitual de los animales salvajes. Había algo más, algo que Manuel no supo identificar, pero que resonó en lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando vio lo que el caballo vigilaba con tanta atención. Un potro blanco, no mayor de unas semanas, yacía muerto sobre la tierra agrietada. Su pequeño cuerpo, aún hermoso en su inmovilidad, mostraba signos de deshidratación. Un buitre se había posado cerca, esperando pacientemente a que el caballo adulto se alejara para reclamar su festín. «Lo siento, amigo», dijo Manuel, deteniéndose a una distancia prudente. «La vida es dura en este desierto». El gran caballo blanco relinchó suavemente, como si respondiera a sus palabras. Manuel había visto muchas cosas durante sus años en el ejército. Había presenciado el horror y la devastación, pero pocas cosas le habían conmovido tanto como la imagen de aquel magnífico animal montando guardia junto al cuerpo de su cría. Con cautela, Manuel se acercó un poco más. El caballo permaneció inmóvil, observándolo. No mostró signos de querer huir o atacar, lo cual era inusual en un caballo salvaje. Manuel se preguntó si habría sido domesticado alguna vez, o si simplemente estaba demasiado agotado por el calor y el dolor para reaccionar. «Debes tener sed», dijo Manuel, desenganchando su cantimplora del cinturón. Lentamente, vertió un poco de agua en el hueco de su mano y la extendió hacia el animal. El caballo lo miró fijamente durante varios segundos que parecieron eternos. Luego, para sorpresa de Manuel, dio un paso adelante. Con delicadeza, bebió de su mano, sus suaves labios rozando la piel callosa del veterano. «Eso es, bebe», murmuró Manuel. «Necesitas fuerzas». Mientras el caballo bebía, Manuel observó más detenidamente al potro. No parecía haber signos de ataque de depredadores. Probablemente había muerto de deshidratación o agotamiento,
algo tristemente común en el despiadado desierto de Sonora. El caballo adulto, que Manuel supuso sería su padre, parecía negarse a abandonarlo. «Te entiendo, amigo», dijo Manuel en voz baja. «Yo también he perdido a compañeros. Yo también me he quedado junto a ellos hasta el final». El caballo terminó de beber y levantó la cabeza, sus ojos encontrándose nuevamente con los de Manuel. Por un instante, el veterano sintió una conexión indescriptible, como si ambos compartieran un lenguaje silencioso de pérdida y dolor. Manuel sabía que debía marcharse. El sol comenzaba a descender y tenía que regresar antes del anochecer, pero algo le impedía dar la vuelta y dejar al caballo allí, solo con su dolor y su sed. «No puedo dejar que te quedes aquí», decidió. «Morirás como tu pequeño si no encuentras agua pronto». Con movimientos lentos para no asustar al animal, Manuel se quitó su camisa y se acercó al potro muerto. El caballo relinchó nerviosamente, pero no retrocedió. «Tranquilo, voy a ayudarte a despedirte», explicó Manuel, como si el animal pudiera entenderle. Con respeto, cubrió el cuerpo del potro con su camisa, una improvisada mortaja que lo protegería temporalmente de los carroñeros. Luego, comenzó a cavar con sus manos y una pequeña navaja que siempre llevaba consigo. La tierra estaba dura y seca, y pronto sus manos comenzaron a sangrar, pero Manuel no se detuvo. Había enterrado a compañeros en tierras extranjeras. Podía hacer esto por el hijo de su nuevo amigo. El caballo observaba en silencio, como comprendiendo lo que Manuel hacía. De vez en cuando se acercaba para olfatear la improvisada tumba, pero nunca interfirió. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, Manuel levantó con cuidado el cuerpo del potro, aún envuelto en su camisa, y lo depositó en la fosa. El caballo se acercó y tocó con su hocico la camisa por última vez, en un gesto que pareció una despedida. «Te está diciendo adiós», murmuró Manuel con un nudo en la garganta. «Descansa en paz, pequeño». Cubrió la tumba con tierra y colocó algunas piedras encima para marcarla. Cuando terminó, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el desierto de tonos dorados y rojizos. «Ahora debes venir conmigo», dijo Manuel al caballo. «No sobrevivirás otra noche aquí sin agua». Para su sorpresa, cuando comenzó a caminar lentamente hacia su casa, el caballo lo siguió, manteniendo una distancia prudente pero constante. Cada pocos pasos, el animal miraba hacia atrás, hacia la pequeña tumba que ahora se perdía en la inmensidad del desierto. Manuel entendía ese sentimiento. Él también llevaba años mirando hacia atrás, hacia las tumbas que había dejado en tierras lejanas. Quizás por eso sentía esa extraña conexión con el caballo salvaje. Ambos cargaban con el peso de los que habían perdido. Ambos luchaban por seguir adelante en un mundo que a veces parecía tan despiadado como el desierto mismo. «Te llamaré fantasma», decidió Manuel mientras caminaban. «Por tu color, y porque pareces haber salido de la nada, como los fantasmas de mi pasado». Fantasma relinchó suavemente, como si aprobara el nombre. Juntos, hombre y caballo, continuaron su camino a través del desierto, dos almas solitarias, unidas por el dolor y la pérdida, pero también por una inesperada esperanza que comenzaba a nacer en medio de la desolación. La casa de Manuel apareció finalmente en el horizonte, una modesta estructura de adobe que se alzaba solitaria frente al desierto. A medida que se acercaban, Manuel se preguntaba qué haría con Fantasma. No tenía un establo, ni experiencia cuidando caballos, pero algo en su interior le decía que este encuentro no había sido casualidad, que él y Fantasma se habían encontrado por una razón que aún no comprendía del todo. Al llegar a su casa, Manuel miró hacia el cielo. Las primeras estrellas ya brillaban en el firmamento y la temperatura comenzaba a descender rápidamente, como sucedía siempre en el desierto al caer la noche.
Fantasma se detuvo a unos metros de la casa, receloso ante la estructura desconocida. «Tranquilo, amigo, aquí estarás a salvo», murmuró Manuel mientras buscaba las llaves en su bolsillo. La casa era sencilla, una construcción de adobe con techo plano, 2 habitaciones pequeñas, una cocina básica y un porche destartalado que daba al desierto. Manuel había comprado aquel lugar precisamente por su aislamiento, buscando escapar del ruido y las multitudes que desde su regreso del frente le provocaban episodios de ansiedad incontrolable. Detrás de la casa había un pequeño cobertizo que Manuel usaba para guardar herramientas y algunos suministros. No era un establo adecuado, pero serviría para ofrecer algo de refugio a Fantasma durante la noche. «Espera aquí», le dijo al caballo, que permanecía inmóvil, observándolo con esos ojos profundos que parecían atravesarlo. Manuel entró rápidamente a la casa. En la cocina, llenó un gran cuenco con agua fresca y tomó algunas manzanas que había comprado en el pueblo. No tenía idea de qué comían los caballos salvajes, pero supuso que la fruta sería bien recibida después de la sed y el hambre del desierto. Cuando salió, Fantasma seguía ahí, como si entendiera que debía esperar. Manuel dejó el cuenco en el suelo, a unos metros del caballo, y retrocedió para darle espacio. El animal lo miró, luego miró el agua, y finalmente se acercó con pasos cautelosos. Bebió largamente, sediento tras su travesía por el desierto. «Eso es, bebe todo lo que necesites», dijo Manuel observando al magnífico animal. Bajo la luz plateada de la luna, Fantasma parecía casi irreal, su pelaje blanco brillando como si fuera de plata líquida. Las cicatrices y marcas en su cuerpo contaban historias de supervivencia en el desierto, batallas con otros caballos o depredadores, una vida de libertad y peligros. Cuando terminó de beber, Manuel le ofreció una manzana en la palma de su mano. Fantasma olisqueó la fruta con curiosidad y luego la tomó delicadamente con sus labios. Manuel sonrió, sintiendo una extraña paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. «Vamos, te mostraré dónde puedes pasar la noche», dijo, caminando lentamente hacia el cobertizo. Para su sorpresa, Fantasma lo siguió sin resistencia, como si hubiera decidido confiar en él completamente. El cobertizo era pequeño, pero Manuel abrió ambas puertas para que el animal no se sintiera encerrado. Extendió unas viejas mantas en el suelo para crear un lecho más cómodo que la tierra dura. «No es mucho, pero es mejor que el desierto abierto. Mañana pensaremos qué hacer», murmuró, más para sí mismo que para el caballo. Fantasma entró cautelosamente en el cobertizo, olfateó las paredes y el suelo, y finalmente se acomodó sobre las mantas. Manuel lo observó, asombrado por la docilidad de un animal que, según todas las apariencias, había vivido en libertad. «Descansa, amigo. Ha sido un día difícil para ambos». Esa noche, Manuel durmió mejor de lo que había dormido en años. No hubo pesadillas, ni se despertó sobresaltado con el corazón latiendo desbocado, reviviendo explosiones y gritos que solo existían en su memoria. En lugar de eso, soñó con caballos blancos galopando libremente por prados verdes, bajo un cielo azul y despejado. Al amanecer, lo primero que hizo fue comprobar si Fantasma seguía allí. Para su alivio, el caballo dormitaba tranquilamente en el cobertizo. Al oír sus pasos, levantó la cabeza y lo miró con aquellos ojos oscuros que parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Buenos días, Fantasma. Parece que has decidido quedarte». Manuel llenó nuevamente el cuenco con agua fresca y buscó algo más sustancioso que darle de comer. Encontró algunas zanahorias y recordó que en el pueblo había una pequeña tienda que vendía suministros para animales. Tendría que ir allí más tarde para comprar heno
y averiguar más sobre cómo cuidar a un caballo. Mientras Fantasma comía, Manuel inspeccionó su cuerpo con más detenimiento. No parecía estar herido, aparte de algunos rasguños antiguos ya cicatrizados. Su pelaje, aunque sucio por el polvo del desierto, era grueso y saludable. Era evidente que Fantasma había sido un superviviente nato antes de perder a su cría. «Eres un guerrero, ¿verdad?», murmuró Manuel, pasando suavemente la mano por el cuello del animal. «Como yo. Hemos visto cosas que otros no entenderían». Después de asegurarse de que Fantasma estuviera cómodo, Manuel se preparó para ir al pueblo. Necesitaba suministros si iba a cuidar adecuadamente al caballo. Además, quería preguntar si alguien sabía algo sobre manadas de caballos salvajes en la zona. No era común ver caballos como Fantasma en el desierto de Sonora. «Volveré pronto», le dijo al caballo. «No te vayas, ¿de acuerdo?». El camino hasta Nogales era largo, y Manuel lo recorrió a pie como siempre hacía. Le gustaba caminar, sentir la tierra bajo sus botas, observar cómo el paisaje cambiaba sutilmente con cada paso. Le ayudaba a mantener la mente enfocada en el presente, alejando los fantasmas del pasado. En el pueblo, se dirigió directamente a la tienda de suministros agrícolas. El dueño, un hombre mayor llamado Rodrigo, lo saludó con sorpresa. «Manuel, hace tiempo que no te veía por aquí. ¿En qué puedo ayudarte?». «Necesito cosas para un caballo», respondió Manuel, sintiendo que la frase sonaba extraña en sus labios. Rodrigo alzó las cejas. «¿Un caballo? No sabía que tenías uno». «Es complicado. Lo encontré ayer en el desierto, junto a su cría muerta. Me siguió hasta casa». El anciano lo miró con curiosidad. «¿Un caballo salvaje te siguió hasta casa? Eso es inusual. Lo sé, por eso estoy aquí. Necesito saber cómo cuidarlo». Rodrigo asintió y comenzó a recoger diversos artículos: heno, avena, un cepillo para el pelaje, medicamentos básicos para caballos. «¿Sabes si alguien ha perdido un caballo por aquí?», preguntó Manuel mientras observaba los artículos. «No que yo sepa», respondió Rodrigo. «Pero hace unos meses, durante una tormenta, varios caballos escaparon de un rancho al norte. El dueño recuperó la mayoría, pero creo que un par quedaron sueltos. Quizás tu amigo sea uno de ellos». Manuel asintió, pensativo. ¿Sería Fantasma uno de esos caballos? Eso explicaría por qué parecía estar acostumbrado a los humanos, a pesar de haber estado viviendo en libertad. ¿Conoces a alguien que sepa de caballos, alguien que pueda ayudarme a entender mejor cómo cuidarlo? Podrías hablar con Elena, la veterinaria. Su clínica está al final de la calle principal. Si alguien puede ayudarte con un caballo salvaje, es ella». Manuel agradeció el consejo, pagó por los suministros y se dirigió a la clínica veterinaria. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en Fantasma, preguntándose si seguiría allí cuando regresara o si habría decidido volver a la libertad del desierto. La clínica veterinaria era un edificio pequeño y limpio, con un cartel que mostraba siluetas de diversos animales. Al entrar, una campanilla anunció su llegada y una mujer de unos 40 años, cabello oscuro recogido en una trenza y expresión amable, salió a recibirlo. «Buenos días», saludó Manuel, sintiendo una repentina timidez. «Me dijeron que usted podría ayudarme con un caballo». La mujer sonrió, extendiéndole la mano. «Soy Elena Morales, la veterinaria. ¿Tienes un caballo enfermo?». «No exactamente», respondió Manuel, estrechando su mano. «Encontré un caballo salvaje ayer en el desierto. Estaba junto al cuerpo de su potro muerto. No sé por qué, pero me siguió hasta casa». La expresión de Elena cambió. Una mezcla de sorpresa e interés profesional iluminó su rostro. «¿Un caballo salvaje te siguió? Eso es extraordinario. ¿Puedes describirlo?». «Es grande, de pelaje completamente blanco.
Parece fuerte a pesar de estar en el desierto. No tiene heridas graves, solo algunas cicatrices antiguas. Elena asintió, pensativa. Podría ser uno de los caballos que escaparon del rancho Esperanza durante la tormenta de hace unos meses. ¿Te importaría si voy a verlo? Tengo que terminar con un par de pacientes, pero podría pasar por tu casa esta tarde. Manuel dudó un instante. No estaba acostumbrado a recibir visitas. Su casa era su refugio, su fortaleza contra un mundo que a menudo se le antojaba demasiado ruidoso, demasiado intenso. Pero entendía que Fantasma necesitaba atención profesional. Claro, respondió finalmente. Vivo a las afueras, cerca del Camino Viejo. Lo conozco, dijo Elena. Estaré allí alrededor de las 4, si te parece bien. Manuel asintió y tras obtener algunos consejos básicos sobre cómo cuidar al caballo mientras tanto, salió de la clínica. El pueblo ya bullía de actividad. Comerciantes abriendo sus tiendas, madres llevando a sus hijos a la escuela, ancianos sentados en los bancos de la plaza disfrutando del sol de la mañana. Durante el camino de regreso, Manuel no pudo evitar sentir cierta ansiedad. ¿Y si Fantasma ya no estaba? ¿Y si había decidido volver al desierto, a la libertad que conocía? Por alguna razón que no alcanzaba a comprender, la idea de no encontrar al caballo le provocaba una tristeza profunda, como si estuviera a punto de perder algo valioso que apenas había comenzado a descubrir. Al acercarse a su casa, el corazón le dio un vuelco al ver una silueta blanca moviéndose cerca del cobertizo. Fantasma seguía allí, pastando tranquilamente la escasa hierba que crecía alrededor de la casa, como si hubiera vivido en ese lugar toda su vida. «Has decidido quedarte», dijo Manuel sintiendo un alivio inexplicable. Fantasma levantó la cabeza al oírle y, para sorpresa de Manuel, trotó suavemente hacia él, deteniéndose a pocos metros. Manuel dejó los suministros en el suelo y extendió la mano. El caballo se acercó y con delicadeza apoyó su cabeza contra la palma de Manuel. «También me alegro de verte», murmuró Manuel, sintiendo un nudo en la garganta. Durante las siguientes horas, Manuel se dedicó a acondicionar mejor el cobertizo para Fantasma. Colocó el heno en un rincón, instaló un bebedero más adecuado que el cuenco y limpió el espacio lo mejor que pudo. Fantasma observaba sus movimientos desde la entrada, como supervisando el trabajo. «Elena vendrá a verte esta tarde», le explicó Manuel mientras trabajaba. «Es una veterinaria. Quiere asegurarse de que estás bien». A medida que la tarde avanzaba, Manuel se encontró hablando cada vez más con Fantasma. Le contaba cosas simples al principio, cómo había encontrado la casa, los trabajos ocasionales que hacía para los rancheros de la zona, los pájaros que solían visitar el pequeño bebedero que había instalado en el porche. Pero poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a hablarle de cosas más profundas, sus años en el ejército, los amigos que había perdido, las pesadillas que lo perseguían desde entonces. Había algo en la presencia silenciosa y atenta de Fantasma que invitaba a la confesión, como si aquellos ojos oscuros entendieran el peso del pasado sin juzgarlo. «Nunca se lo he contado a nadie», admitió Manuel, sentado en un tronco mientras Fantasma pastaba cerca. «Ni siquiera al psicólogo del ejército. ¿Sabes lo que es sentir que una parte de ti quedó enterrada en aquella tierra extranjera? ¿Sentir que volviste incompleto?» Fantasma levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si comprendiera cada palabra. «Supongo que tú también dejaste algo atrás, ¿verdad? Tu pequeño... debe ser duro». El sonido de un vehículo acercándose interrumpió la conversación. Manuel se puso de pie, súbitamente nervioso. No estaba acostumbrado a recibir visitas, y menos aún a compartir su espacio con desconocidos. Una camioneta verde se detuvo frente a la casa. Elena bajó, llevando un maletín veterinario y vistiendo ropa de trabajo, jeans, botas
y una camisa de cuadros remangada hasta los codos. «Hola, Manuel», saludó con una sonrisa. «Veo que tu amigo sigue aquí». Fantasma se había puesto alerta al oír el vehículo, pero no había huido. Observaba a la recién llegada con evidente cautela, las orejas erguidas y el cuerpo tenso. «Gracias por venir», dijo Manuel. «Está allí, junto al cobertizo». Elena asintió y con movimientos lentos y deliberados comenzó a acercarse al caballo. Se detuvo a una distancia prudente y dejó que Fantasma la observara, que se acostumbrara a su presencia. «Es precioso», comentó en voz baja. «Y tienes razón, parece ser uno de los caballos del Rancho Esperanza. Mira, ¿ves esa marca casi borrada en su flanco? Es el símbolo del rancho». Manuel miró con atención y, efectivamente, pudo distinguir una marca tenue, como una E estilizada, apenas visible bajo el pelo blanco. «¿Crees que deberíamos devolverlo?», preguntó, sintiendo una punzada de tristeza ante la idea. Elena lo miró de reojo, evaluándolo. «Por lo que sé, el dueño del rancho, Fernando Vega, ya dio por perdidos a los caballos que no logró recuperar después de la tormenta. Han pasado meses. Además», hizo una pausa, observando la interacción entre Manuel y Fantasma. «Parece que ha elegido quedarse contigo, lo cual es extraordinario tratándose de un caballo que ha vivido en libertad». Poco a poco, con paciencia y palabras suaves, Elena logró acercarse lo suficiente para examinar a Fantasma. El caballo, aunque receloso, permitió que la veterinaria lo tocara y revisara su estado general. «Está sorprendentemente bien para haber estado vagando por el desierto», concluyó Elena después de un rato. «Un poco deshidratado y con algunos rasguños, pero nada grave. Sin embargo, lo del potro...». Su voz se suavizó. «No es común que los caballos salvajes permanezcan tanto tiempo junto a sus crías muertas. Debió ser muy importante para él». «Era su hijo», dijo Manuel simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Elena lo miró con curiosidad. «¿Cómo lo sabes?». Manuel se encogió de hombros. «Solo lo sé, lo vi en sus ojos». La veterinaria asintió, sin cuestionar más. Sacó de su maletín algunas medicinas preventivas y le explicó a Manuel cómo administrárselas. «Si decides quedarte con él, tendrás que registrarlo eventualmente», comentó mientras guardaba sus instrumentos. «Pero por ahora creo que lo más importante es ganarte completamente su confianza. Ha sufrido una pérdida traumática igual que...». Se detuvo, como si temiera decir demasiado. Manuel completó la frase mentalmente. «Igual que yo». Pero no lo dijo en voz alta. En su lugar preguntó: «¿Cómo puedo hacer eso? No sé nada de caballos». Elena sonrió. «Los caballos son criaturas de hábitos y confianza. Sé constante, paciente y respetuoso. No lo fuerces, déjalo que se acerque a ti. Y habla con él aunque creas que no te entiende. Los caballos son muy sensibles a las emociones humanas». Manuel asintió, agradeciendo el consejo. «Lo intentaré». Antes de marcharse, Elena le entregó a Manuel algunos folletos sobre cuidados básicos para caballos, así como su tarjeta personal. «Llámame si tienes cualquier duda o si Fantasma presenta algún síntoma preocupante». Y, añadió con una sonrisa cálida, «tal vez podrías traerlo a la clínica cuando esté más acostumbrado a ti. Me gustaría hacerle un chequeo más completo». «Lo haré», prometió Manuel guardando la tarjeta en el bolsillo de su camisa. Cuando la camioneta de Elena desapareció por el camino polvoriento, Manuel se volvió hacia Fantasma, que lo observaba con aquella mirada penetrante que parecía ver más allá de su piel, hasta el fondo de su alma. «Parece que somos tú y yo ahora, amigo», dijo en voz baja. «Dos supervivientes intentando encontrar nuestro camino». Esa noche, Manuel cenó en el porche, bajo las estrellas, con Fantasma pastando tranquilamente a pocos metros.
El silencio del desierto, que antes le había parecido opresivo y cargado de ecos del pasado, ahora tenía una cualidad diferente. Era un silencio compartido, menos solitario. Los días siguientes establecieron una rutina. Manuel despertaba al amanecer, cuando los primeros rayos de sol teñían el desierto de dorado. Preparaba café y salía al porche, donde Fantasma ya lo esperaba, como si también él hubiera adoptado el horario de su nuevo compañero. «Buenos días», saludaba Manuel cada mañana, ofreciéndole una manzana o una zanahoria que el caballo aceptaba con delicadeza. Siguiendo los consejos de Elena, Manuel dedicaba tiempo cada día a cepillar el pelaje de Fantasma, hablándole con voz suave y constante. Al principio, el caballo se tensaba ante el contacto, pero gradualmente comenzó a relajarse, inclinando la cabeza y cerrando los ojos, como si disfrutara del momento. Manuel descubrió que el ritual del cepillado no solo beneficiaba a Fantasma, también le proporcionaba a él un ancla para el presente, un momento de concentración que mantenía a raya los pensamientos intrusivos y los recuerdos dolorosos. Sus manos, que tantas veces habían empuñado un rifle, ahora encontraban consuelo en este acto de cuidado y conexión. Una semana después de la visita de Elena, Manuel decidió intentar algo nuevo. Había estado leyendo los folletos que la veterinaria le había dejado, así como algunos libros sobre caballos que había pedido prestados en la pequeña biblioteca del pueblo. Según lo que había aprendido, era importante que Fantasma se acostumbrara a llevar un cabestro y una cuerda, lo que facilitaría llevarlo a la clínica veterinaria eventualmente. Con el cabestro simple que había comprado en la tienda de suministros, Manuel se acercó a Fantasma una mañana después del cepillado. «Esto puede parecer extraño al principio», le explicó mostrándole el objeto, «pero te prometo que no te hará daño». Fantasma observó el cabestro con recelo, sus orejas moviéndose nerviosamente. Manuel, recordando lo que había leído, se mantuvo paciente, sin forzar la situación. Dejó que el caballo olisqueara el cabestro, familiarizándose con su olor y textura. «Sin prisas», murmuró Manuel. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Pasaron varios días de intentos pacientes antes de que Fantasma permitiera que Manuel le colocara el cabestro. Cuando finalmente lo logró, Manuel sintió una oleada de orgullo y gratitud que no había experimentado en años. «Lo hiciste muy bien», le dijo al caballo, recompensándolo con una manzana y caricias en el cuello. «Eres valiente, ¿sabes? Más valiente que yo». A medida que pasaban las semanas, Manuel y Fantasma desarrollaron una rutina que les proporcionaba estructura y confort a ambos. Por las mañanas, después del cepillado, Manuel llevaba a Fantasma a caminar por los alrededores de la casa, utilizando una cuerda larga que le daba al caballo libertad de movimiento. Estas caminatas, que al principio eran cortas, fueron alargándose gradualmente hasta convertirse en verdaderas exploraciones del desierto circundante. Durante estas excursiones, Manuel se sorprendió hablando cada vez más. Le contaba a Fantasma historias de su infancia en un pequeño pueblo de Sonora, no muy diferente de Nogales. Le hablaba de sus padres, ya fallecidos, y de cómo había decidido alistarse en el ejército buscando un propósito, una dirección en la vida. Y poco a poco comenzó a hablar también de Afganistán. «Había un chico en mi unidad», le contó una tarde mientras descansaban a la sombra de un gran cactus saguaro. Se llamaba Ramírez. Tenía solo 19 años, siempre sonriendo, siempre con una foto de su novia en el bolsillo. Decía que se casaría con ella en cuanto volviera a casa. Fantasma lo escuchaba con esa atención tranquila que lo caracterizaba, sus orejas orientadas hacia Manuel, sus ojos fijos en él. «Nunca volvió a casa», continuó Manuel, sintiendo el peso familiar de la culpa oprimiéndole el pecho.
Estábamos en patrulla cuando sonó la explosión. Yo iba delante. Debería haberlo visto. Debería haber notado algo. Su voz se quebró y por un momento solo se escuchó el viento suave que barría el desierto. Entonces, Fantasma hizo algo sorprendente. Dio un paso adelante y apoyó suavemente su cabeza contra el hombro de Manuel, como ofreciéndole consuelo. Manuel, sobrecogido por el gesto, pasó el brazo alrededor del cuello del caballo y por primera vez desde que había vuelto de la guerra, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. «Gracias», susurró con voz ronca cuando finalmente pudo hablar. «Gracias por escuchar». Esa noche, mientras cenaba en su pequeña cocina, Manuel tomó una decisión. Sacó su teléfono móvil, que rara vez utilizaba, y marcó el número que estaba escrito en la tarjeta que Elena le había dado. «Elena, soy Manuel, el del caballo blanco», dijo cuando ella respondió. «Me preguntaba si podría pasar por la clínica mañana. Creo que Fantasma está listo para ese chequeo del que hablamos». Al día siguiente, nervioso pero decidido, Manuel preparó a Fantasma para el viaje. Le colocó el cabestro que el caballo ya aceptaba sin problemas y ató una cuerda larga. No tenía un remolque para transportarlo, así que tendrían que hacer el camino a pie, lo cual no le preocupaba. Las largas caminatas se habían convertido en su terapia personal. «Vamos a ver a Elena», le explicó a Fantasma mientras emprendían el camino. «Ella va a asegurarse de que estés completamente sano». El trayecto hasta Nogales fue tranquilo. Fantasma, aunque alerta ante los sonidos y movimientos desconocidos, se mantuvo sereno junto a Manuel, confiando en su guía. Algunas personas los miraban con curiosidad al pasar, sorprendidos de ver a aquel hombre solitario caminando junto a un magnífico caballo blanco como si fueran viejos compañeros. Al llegar a las afueras del pueblo, sin embargo, Fantasma comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Sus orejas se movían inquietas, sus pasos se volvieron más cortos y tensos, y su respiración se aceleró. «Tranquilo, amigo», murmuró Manuel acariciando el cuello de Fantasma. «Estoy aquí contigo. Nada malo va a pasarte». A pesar de las palabras tranquilizadoras, Fantasma se mostraba cada vez más inquieto a medida que se adentraban en el pueblo. Los ruidos de los automóviles, las voces de la gente y los olores desconocidos lo sobrecogían visiblemente. Manuel se detuvo en una calle lateral, menos transitada, para darle tiempo a calmarse. «Entiendo cómo te sientes», le dijo en voz baja. «A mí también me costó acostumbrarme de nuevo a todo esto. Demasiado ruido, demasiada gente, demasiado de todo. Pero estamos juntos en esto, ¿de acuerdo?» Manuel recordó las técnicas de respiración que había aprendido durante su terapia para el estrés postraumático. Respiró profundamente, exhalando despacio, manteniendo una postura relajada junto a Fantasma. El caballo, sensible a su energía, comenzó a imitar su calma, su respiración volviéndose más pausada. «Eso es», lo animó Manuel, paso a paso. Cuando sintió que Fantasma estaba lo suficientemente tranquilo, continuaron su camino, avanzando lentamente por las calles menos concurridas hasta llegar a la clínica veterinaria. Elena, que parecía haber estado esperándolos, salió al verlos llegar. «¡Lo lograron!», exclamó con una sonrisa, aunque mantuvo la voz suave para no asustar a Fantasma. «Impresionante, Manuel. No es fácil traer a un caballo que ha vivido en libertad hasta un pueblo». Manuel sintió una punzada de orgullo ante el reconocimiento. «Ha sido mérito suyo. Es increíblemente valiente». Elena asintió, observando a Fantasma con admiración profesional. «Vamos al patio trasero. Tengo un espacio preparado donde estará más cómodo que aquí en la calle». El patio de la clínica era un espacio amplio y tranquilo, cercado con una valla de madera y con varios árboles que proporcionaban sombra.
En un extremo había un pequeño establo con algunos compartimentos para animales grandes. Estaba claro que Elena había preparado todo para su llegada. Había un cubo con agua fresca, algo de heno y un poste donde atar a Fantasma durante el examen. «Es perfecto», comentó Manuel. «Gracias por tomarte tantas molestias». Elena sonrió. «No es molestia. No todos los días tengo la oportunidad de tratar a un caballo tan especial». Con paciencia y movimientos suaves, Elena comenzó el examen. Primero dejó que Fantasma se familiarizara con ella, hablándole y ofreciéndole trozos de manzana. Luego, poco a poco, fue tocándolo, revisando sus ojos, dientes, cascos y pelaje con meticulosa atención. «Es sorprendente lo bien que se ha adaptado a ti», comentó mientras trabajaba. «Los caballos son animales muy sociales, pero normalmente prefieren la compañía de otros caballos. Fantasma parece haberte aceptado como parte de su manada». Manuel, que observaba cada movimiento con atención, sintió una cálida sensación expandiéndose en su pecho ante esas palabras. «Yo también lo he aceptado a él», respondió simplemente. El examen continuó durante cerca de 1 hora. Elena tomó muestras de sangre, revisó los cascos de Fantasma y los cepilló para detectar posibles parásitos externos. «En general está en buena forma», concluyó finalmente. «Tiene algunas deficiencias nutricionales leves, pero nada que una buena alimentación no pueda corregir. Te daré unos suplementos para añadir a su comida». Mientras Elena preparaba los medicamentos y suplementos, Manuel se quedó a solas con Fantasma en el patio. El caballo, ahora más relajado, pastaba tranquilamente el heno fresco que Elena había dejado. «Lo has hecho muy bien», le dijo Manuel, acariciándole el cuello. «Sabía que podías». En ese momento la puerta trasera de la clínica se abrió y apareció un hombre alto y fornido, vestido con ropa de trabajo y botas polvorientas. Al ver a Fantasma, sus ojos se abrieron con sorpresa y reconocimiento. «No puede ser», exclamó acercándose con pasos rápidos. «Ese espíritu». Manuel sintió que se tensaba instintivamente. «¿Perdón?». El hombre lo miró, como dándose cuenta de su presencia por primera vez. «Disculpa, soy Fernando Vega, del Rancho Esperanza. Este caballo, ese espíritu, uno de los sementales que perdí durante la tormenta de hace meses, pensé que estaba muerto». Manuel sintió que algo frío se instalaba en su estómago. «Se llama Fantasma», dijo con voz tensa. «Lo encontré en el desierto hace unas semanas». Fernando asintió, observando al caballo con atención. «Sí, esa es la marca de mi rancho en su flanco. Es un pura sangre español, una raza rara por aquí. Lo importé de España hace 5 años, costó una fortuna». En ese momento, Elena regresó al patio y al ver a Fernando pareció entender inmediatamente la situación. «Fernando, no sabía que vendrías hoy. Vine a recoger los medicamentos para mis vacas», explicó Fernando, sin apartar la mirada de Fantasma. «Pero esto es increíble. ¿Dónde lo encontraste exactamente?», preguntó dirigiéndose a Manuel. Manuel, sintiéndose repentinamente protector, dio un paso más cerca de Fantasma. En el desierto, hacia el este, estaba junto al cuerpo de un potro muerto. La expresión de Fernando cambió, volviéndose más sombría. «Debe haber sido la cría de Espíritu y Luna, una yegua que también escapó durante la tormenta. Luna regresó sola al rancho hace unas semanas, pero no había señales del potro ni de Espíritu». Se produjo un silencio incómodo. Manuel sentía el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No quería perder a Fantasma, no después de todo lo que habían compartido. Pero si este hombre era realmente el dueño legítimo, «Ha cuidado muy bien de él», intervino Elena, rompiendo el silencio. Manuel lo encontró en un estado terrible, deshidratado y en duelo por su potro. Lo ha rehabilitado por completo. Fernando asintió lentamente, su mirada pasando de Fantasma a Manuel. «Se nota.
Se ve saludable y parece confiar en ti. Eso es raro en espíritu. Siempre fue el más arisco de mis caballos, incluso antes de escapar. Manuel no sabía qué decir. Parte de él quería argumentar, luchar por mantener a Fantasma a su lado, pero otra parte reconocía la realidad. Legalmente, Fantasma, o espíritu, como lo llamaba Fernando, no le pertenecía. «Supongo que querrás llevártelo de vuelta al rancho», dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad de su garganta. Fernando se pasó una mano por la barba incipiente, pensativo. «En circunstancias normales, sí. Es un animal valioso. Pero...» Hizo una pausa, observando la evidente conexión entre Manuel y el caballo. «Parece que ha encontrado un buen lugar contigo». Manuel levantó la mirada, sorprendido por el tono conciliador. Fernando continuó. «Mira, ¿por qué no vienes al rancho mañana? Podemos hablar sobre esto con más calma. Tal vez podamos llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo?», repitió Manuel, sin estar seguro de qué pensar. «Sí, no quiero separar a un animal de alguien que obviamente se preocupa por él, pero también tengo mis responsabilidades como propietario. Ven mañana y hablaremos». Con esas palabras, Fernando se despidió y regresó al interior de la clínica. Manuel se quedó inmóvil procesando lo ocurrido, mientras Elena le entregaba los medicamentos para Fantasma. «Lo siento», dijo ella con sinceridad. «No sabía que vendría hoy, pero Fernando es un buen hombre, Manuel. Dale una oportunidad». Manuel asintió en silencio, acariciando el cuello de Fantasma, que parecía ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. El camino de regreso a casa fue silencioso, con Manuel sumido en pensamientos sombríos, temiendo que su tiempo con Fantasma estuviera llegando a su fin. Esa noche, Manuel apenas pudo dormir. Se levantó varias veces para asomarse por la ventana y comprobar que Fantasma seguía allí, pastando tranquilamente bajo la luz plateada de la luna. La idea de perderlo le provocaba un dolor físico, como si algo dentro de su pecho se estuviera desgarrando lentamente. «No es justo», murmuró en la oscuridad de su habitación. «Por fin encuentro algo que me ayuda a seguir adelante y me lo quieren quitar». Pero en el fondo Manuel sabía que Fernando tenía todo el derecho legal sobre Fantasma. No podía negar eso, por mucho que quisiera. El caballo había sido propiedad de Vega antes de escaparse durante la tormenta. Con el amanecer llegó una resolución silenciosa. Manuel se vestiría, iría al rancho como había prometido y escucharía lo que Fernando tenía que proponer. Era lo correcto, lo honorable. Si al final tenía que despedirse de Fantasma, al menos lo haría con dignidad. Después de desayunar y darle a Fantasma su ración matutina, Manuel preparó al caballo para el viaje. Le colocó el cabestro con movimientos lentos y cuidadosos, como si cada segundo a su lado fuera ahora infinitamente precioso. «Vamos a conocer tu antiguo hogar», le dijo con voz que intentaba mantenerse firme. «Quién sabe, tal vez te alegres de volver». Pero mientras pronunciaba esas palabras, Manuel notó que algo se quebraba dentro de él. El miedo a volver a la solitud, a las noches interminables plagadas de pesadillas, a los días vacíos sin propósito, le resultaba casi insoportable. El rancho Esperanza estaba a unos 12 kilómetros al norte de Nogales, en un valle protegido por colinas suaves que ofrecían algo de vegetación incluso en los meses más secos. A medida que se acercaban, el paisaje desértico iba dando paso a pastizales más verdes, alimentados por un arroyo que serpenteaba desde las montañas. Manuel había escuchado hablar del rancho, por supuesto. Era uno de los más prósperos de la región, conocido por sus caballos de raza y su ganado de calidad. Nunca había estado allí, sin embargo. Después de volver de Afganistán, había evitado los lugares concurridos y las propiedades grandes, prefiriendo su aislamiento
en las afueras del desierto. La entrada al rancho estaba marcada por un arco de madera con el nombre Esperanza, tallado en letras elegantes. Un camino de tierra bien cuidado llevaba hasta un conjunto de edificaciones. La casa principal, de estilo colonial español con paredes blancas y tejas rojas, varios establos espaciosos, corrales para el ganado y algunas casas más pequeñas que Manuel supuso serían para los trabajadores. Cuando llegaron a la primera cerca, Fantasma se detuvo bruscamente. Sus orejas se movieron inquietas y sus fosas nasales se dilataron, olfateando el aire cargado de olores familiares. Manuel sintió como el caballo se tensaba bajo sus manos. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó en voz baja. Antes de que pudiera decir nada más, escuchó el sonido de cascos aproximándose. Fernando Vega apareció montando un caballo palomino, seguido por un joven que cabalgaba una yegua baya. Al verlos, Fernando levantó la mano en señal de saludo y se acercó al trote. «Manuel, me alegra que hayas venido», saludó, desmontando con la agilidad de quien ha pasado la vida sobre caballos. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Fantasma. «Y trajiste a Espíritu. Increíble cómo te sigue tan dócilmente». Manuel asintió, sin saber exactamente qué decir. Fernando se acercó a Fantasma y extendió la mano para acariciar su cuello. El caballo no retrocedió, pero tampoco mostró el afecto y la confianza que tenía con Manuel. «Sigue siendo arisco, incluso contigo», comentó Fernando con una media sonrisa. «Aunque se nota que confía en ti más que en cualquier otra persona». Luego, señalando hacia la casa principal, añadió: «Vamos, te invito a un café. Tenemos mucho de qué hablar». Manuel siguió a Fernando, llevando a Fantasma de la cuerda. El joven que había llegado con Vega se ofreció a llevar al caballo a un corral cercano mientras ellos hablaban, pero Manuel negó con la cabeza. «Prefiero que se quede conmigo, si no te importa». Fernando lo miró con comprensión. «Por supuesto. Hay un pequeño patio junto a la casa donde estará cómodo». La casa principal era tan impresionante por dentro como por fuera. Techos altos con vigas de madera oscura, muebles elegantes de cuero y madera, y paredes decoradas con pinturas de paisajes del desierto y fotografías de caballos. Manuel se sintió inmediatamente fuera de lugar con sus ropas sencillas y sus botas polvorientas. Fernando lo guió hasta un patio interior, un espacio tranquilo con una fuente central y varias macetas con plantas floridas. Allí, una mujer de mediana edad les esperaba con una bandeja de café y pasteles recién horneados. «Manuel, te presento a mi esposa, Lucía. Lucía, este es Manuel Reyes, el hombre que encontró a Espíritu». Lucía le sonrió cálidamente. «Bienvenido, Manuel. Elena nos ha hablado mucho de ti». Manuel arqueó las cejas, sorprendido. «¿Elena? Es mi sobrina», explicó Lucía mientras servía el café. «Viene a cenar todos los domingos y nos contó sobre ti y Espíritu hace un par de semanas. No sabíamos que se trataba de nuestro caballo hasta ayer, por supuesto». Manuel asintió, recordando que Elena había mencionado que conocía bien el rancho. Fantasma, mientras tanto, se había quedado cerca de él, observando el espacio nuevo con evidente cautela. «Es un caballo especial», dijo Fernando después de tomar un sorbo de café. «Lo compré en España hace 5 años, un pura sangre español con un linaje excepcional, pero nunca logré domarlo completamente, siempre mantuvo ese espíritu salvaje, de ahí su nombre». «Fantasma», corrigió Manuel automáticamente, y luego se arrepintió, temiendo sonar grosero. «Quiero decir, así es como lo llamo yo». Fernando sonrió. «Fantasma le queda bien también, especialmente considerando cómo apareció en tu vida». Hubo un momento de silencio, y Manuel supo que era hora de abordar el tema que lo había traído allí.
Fernando, aprecio tu hospitalidad, pero ambos sabemos por qué estoy aquí. Si has decidido recuperar a Fan, a espíritu, lo entenderé. Legalmente es tuyo. Fernando intercambió una mirada con su esposa antes de responder. Tienes razón, Manuel. Legalmente, espíritu me pertenece. Es un animal valioso, no solo económicamente, sino como semental para mi programa de cría. Hizo una pausa observando a Fantasma. Pero también veo lo que has logrado con él. La conexión que tienen es inusual. Lo que Fernando quiere decir, intervino Lucía, es que sería cruel separar a dos seres que claramente se necesitan mutuamente. Manuel sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, pero se contuvo de mostrarla. ¿Qué están sugiriendo exactamente? Fernando se inclinó hacia adelante. Tengo una propuesta. Hay un trabajo disponible aquí en el rancho. Necesitamos a alguien que se encargue del mantenimiento general, reparaciones, ese tipo de cosas. El puesto incluye una pequeña casa en la propiedad. Manuel lo miró, sin comprender completamente. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una solución, clarificó Fernando. Trabajarías aquí, vivirías aquí, y Fantasma, me gusta ese nombre por cierto, estaría contigo. Técnicamente seguiría siendo propiedad del rancho, pero sería tu responsabilidad tu compañero. La propuesta dejó a Manuel sin palabras. De todas las posibilidades que había imaginado durante la noche anterior, esta jamás había cruzado su mente. No se trataba simplemente de perder o mantener a Fantasma, era una completa reorientación de su vida. Yo no sé qué decir, admitió finalmente. Es muy generoso de tu parte, pero entiendo que es una decisión importante, dijo Fernando. No espero que me respondas ahora mismo. Tómate unos días para pensarlo. Lucía se inclinó ligeramente hacia Manuel. Mientras tanto, ¿por qué no te mostramos el rancho? Así podrás hacerte una idea más clara de cómo sería trabajar aquí. Manuel asintió, agradecido por la oportunidad de procesar la oferta. Después de terminar el café, Fernando lo guió por la propiedad con Fantasma siguiéndolos fielmente. El rancho era mucho más grande de lo que había imaginado. Hectáreas de pastos verdes divididos por cercas de madera, establos impecables con capacidad para decenas de caballos, corrales para entrenamientos y un gran granero donde se almacenaba el heno y el equipo. La casa de la que te hablé está allí, señaló Fernando hacia una pequeña construcción de adobe a unos 200 metros de la casa principal. Es modesta pero cómoda. El anterior capataz vivió allí durante 15 años antes de jubilarse. Manuel observó la casa con curiosidad. Era similar a la suya en estilo, pero más grande y mejor mantenida, con un pequeño porche cubierto y lo que parecía ser un jardín trasero. Y justo detrás hay un pequeño establo, continuó Fernando, perfecto para 2 o 3 caballos. Fantasma podría quedarse allí, cerca de ti, pero con acceso a los pastos del rancho. A medida que avanzaban por la propiedad, Manuel notó que Fantasma parecía cada vez más relajado, como si reconociera el entorno. En un momento dado, una yegua blanca se acercó a la cerca del corral que estaban pasando. Fantasma relinchó suavemente y se dirigió hacia ella. «Esa es Luna», explicó Fernando con una sonrisa. «La madre del potro que perdieron regresó sola al rancho hace unas semanas». Manuel observó el encuentro entre los dos caballos con una mezcla de emociones. Fantasma y Luna se tocaron los hocicos a través de la cerca, en un gesto que parecía de reconocimiento mutuo, quizás incluso de consuelo compartido. «Perdieron a su cría, pero al menos se han reencontrado», murmuró Manuel. «La vida a veces nos quita con una mano y nos da con la otra», respondió Fernando con una mirada comprensiva. «Fantasma encontró a Luna de nuevo, y tú encontraste a Fantasma». Continuaron el recorrido, deteniéndose para conocer a algunos de los trabajadores del rancho.
Había algo en la forma en que estos hombres y mujeres saludaban a Fernando que hablaba de respeto genuino, no de temor o simple deferencia a un jefe. Se notaba que era un buen empleador, alguien que valoraba a las personas que trabajaban para él. ¿Qué habilidades tienes, Manuel?, preguntó Fernando mientras observaban a un grupo de vaqueros trabajando con el ganado en un corral distante. Sé un poco de todo, respondió Manuel. En el ejército aprendí mecánica básica, electricidad, carpintería y crecí en una pequeña granja, así que estoy acostumbrado al trabajo duro. Fernando asintió con aprobación. Eso es exactamente lo que necesitamos. Alguien versátil, que pueda encargarse de diferentes tareas según se presenten. Al llegar a uno de los establos principales, Fernando le mostró varios caballos pura sangre español, todos con el pelaje blanco característico, aunque ninguno tan imponente como Fantasma. Este es nuestro programa de cría, explicó con evidente orgullo. Trabajamos para preservar la pureza de la raza mientras mejoramos sus cualidades. Fantasma, o espíritu, como lo llamábamos nosotros, era una de nuestras grandes esperanzas. Su linaje es excepcional. Manuel escuchaba con atención, aprendiendo más sobre el pasado de su amigo. ¿Por qué dices que nunca pudiste domarlo completamente? Fernando suspiró, apoyándose en una de las vallas. Espíritu siempre mantuvo esa independencia. No es que fuera agresivo o peligroso, simplemente parecía tener su propia voluntad, más fuerte que la mayoría de los caballos. Podías montarlo, pero siempre sentías que lo hacía porque él lo permitía, no porque tú lo controlaras. Miró a Fantasma con respeto. Algunos caballos son así. Tienen un espíritu que no puede ser quebrantado, solo respetado. Esas palabras resonaron profundamente en Manuel. Él mismo se había sentido así muchas veces, especialmente después de volver de la guerra. La gente esperaba que volviera a la normalidad, que se integrara de nuevo, pero algo en su interior se resistía, algo que había visto demasiado y sentido demasiado para simplemente encajar de nuevo en los moldes de la vida cotidiana. Quizás por eso entendía también a Fantasma. Ambos cargaban con experiencias que los habían cambiado para siempre, que habían forjado en ellos una especie de resistencia silenciosa contra las expectativas ajenas. ¿Qué ocurrió durante la tormenta?, preguntó Manuel. ¿Cómo escaparon? Fernando negó con la cabeza, como reviviendo un recuerdo doloroso. Fue hace unos 5 meses, una de las peores tormentas que hemos tenido en años. El viento derribó parte de la cerca del corral norte, donde estaban Espíritu, Luna y otros caballos. En medio del caos, con los truenos y relámpagos, varios caballos escaparon. Buscamos durante semanas, recuperamos a la mayoría, pero Espíritu y Luna seguían desaparecidos. Luna volvió por su cuenta hace un mes, pero del potro y de Espíritu no supimos nada, hasta ahora. Continuaron caminando hasta llegar a un pequeño arroyo que cruzaba la propiedad. El agua clara corría entre piedras pulidas, creando un sonido tranquilizador. Fantasma se acercó inmediatamente para beber. Siempre le gustó este lugar, comentó Fernando. Pasaba horas aquí, incluso cuando los otros caballos preferían los pastos altos. Manuel observó a Fantasma beber del arroyo, tan en paz, tan en su elemento. Una parte de él sabía que este era el hogar natural del caballo, donde tendría compañía de su especie, espacio para correr y todos los cuidados necesarios. ¿Por qué haces esto, Fernando?, preguntó finalmente. Podrías simplemente reclamar a Fantasma y ya. No tendrías que ofrecerme trabajo ni nada. Fernando lo miró con una expresión serena. Durante 20 años he trabajado con caballos, Manuel. He aprendido a reconocer cuando un animal está en el lugar correcto, con la persona correcta. Lo que has logrado con Espíritu
perdón con Fantasma, es extraordinario. Sería una crueldad separarlos. Hizo una pausa antes de continuar. Además, Elena me contó un poco sobre ti. No entró en detalles, respetó tu privacidad, pero mencionó que eres veterano, que has pasado por momentos difíciles. Mi padre también fue militar. Sé lo complicado que puede ser el regreso. Manuel asintió en silencio, conmovido por la comprensión. Así que esto no es caridad, aclaró Fernando. Es un intercambio justo. Necesitamos a alguien como tú en el rancho, y tú y Fantasma necesitáis un lugar donde estar juntos, donde ambos podáis sanar completamente. El sol comenzaba a descender cuando decidieron regresar a la casa principal. Manuel caminaba en silencio, procesando todo lo que había visto y escuchado. La oferta de Fernando era generosa, sin duda. Un nuevo comienzo, un propósito, la posibilidad de mantener a Fantasma a su lado. Pero también significaba abandonar la soledad a la que se había acostumbrado, integrarse en una comunidad, enfrentarse a sus miedos sociales. Antes de que Manuel se marchara, Lucía insistió en prepararle una bolsa con comida para el camino, tortillas recién hechas, frijoles, carne asada y algunas frutas. El gesto, simple pero cargado de hospitalidad genuina, conmovió a Manuel más de lo que hubiera esperado. «Piénsalo bien», dijo Fernando mientras le estrechaba la mano en despedida, «y ven a visitarnos de nuevo, independientemente de tu decisión. Fantasma siempre será bienvenido aquí». Durante el camino de regreso, Manuel se mantuvo en silencio, perdido en sus pensamientos. Fantasma caminaba tranquilamente a su lado, pero de vez en cuando giraba la cabeza hacia atrás, como si contemplara el rancho que se alejaba en la distancia. «¿Qué piensas tú, amigo?», le preguntó Manuel. «¿Te gustaría volver a ese lugar? Tiene agua fresca, pastos verdes y esta luna. Podrías tener una familia de nuevo». Fantasma relinchó suavemente, como si respondiera a sus palabras. Manuel sonrió con tristeza. Había algo egoísta en su resistencia a aceptar la oferta de Fernando. Lo sabía. Parte de él temía que una vez en el rancho, Fantasma ya no lo necesitaría tanto, que formaría nuevos vínculos con otros caballos, especialmente con Luna, y que la conexión especial que compartían se diluiría poco a poco. «Soy un tonto, ¿verdad?», murmuró. «Debería estar feliz por ti, por la oportunidad de tener una vida mejor». El sol comenzaba a ponerse cuando llegaron a su pequeña casa en el desierto. Vista ahora, después de conocer el rancho Esperanza, parecía aún más modesta y solitaria. El cobertizo improvisado que servía de establo para Fantasma resultaba casi precario en comparación con las instalaciones del rancho. Después de asegurarse de que Fantasma tuviera agua y comida, Manuel entró en la casa y se dejó caer en una silla junto a la ventana. La bolsa de comida que Lucía le había preparado descansaba sobre la mesa, un recordatorio de la calidez que había encontrado en aquel lugar inesperado. Mientras comía, Manuel repasaba mentalmente los pros y contras de la oferta de Fernando. Un trabajo estable, una casa mejor, la posibilidad de mantener a Fantasma con él, pero en un entorno más adecuado para el caballo. La oportunidad de formar parte de algo, de tener un propósito diario, de interactuar con otras personas que parecían amables y respetuosas. Por otro lado, estaba el miedo. Miedo a los espacios compartidos, a las expectativas sociales, a las conversaciones cotidianas que a menudo lo dejaban ansioso y agotado. Miedo a fracasar, a decepcionar a Fernando y Lucía, a no estar a la altura del trabajo. Y sobre todo, miedo a perder la conexión especial que había formado con Fantasma, el único ser vivo que parecía entender verdaderamente su dolor sin juzgarlo. «¿Qué debo hacer?», se preguntó en voz alta mirando por la ventana hacia el cobertizo donde Fantasma descansaba. Como si hubiera escuchado su pregunta,
Fantasma apareció en el campo visual de Manuel, moviéndose tranquilamente alrededor del cobertizo. Bajo la luz menguante del atardecer, su pelaje blanco brillaba con tonos dorados y rosados, como si absorbiera la belleza del cielo. Manuel recordó entonces el momento en que lo había encontrado en el desierto, velando el cuerpo de su cría, solo y herido pero digno en su dolor. Recordó cómo había enterrado al potro, ofreciendo al caballo un cierre, un ritual de despedida, y recordó cómo Fantasma había elegido seguirlo, confiando en él cuando no tenía razón para hacerlo. Esa noche, antes de acostarse, Manuel salió al porche con una manta. El aire fresco del desierto le acarició el rostro mientras se sentaba en los escalones de madera. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, tan numerosas y claras que parecían al alcance de la mano. «¿Te importa si te acompaño?», preguntó en voz baja a Fantasma, que pastaba cerca. El caballo se acercó y se quedó de pie junto a él, su presencia sólida y reconfortante. «Sigo teniendo pesadillas, ¿sabes?», admitió Manuel. «No todas las noches, pero suficientes. A veces son sobre Afganistán, sobre los amigos que perdí allí. Otras veces son sobre nada en particular, solo oscuridad y miedo». Fantasma inclinó la cabeza, sus ojos brillantes fijos en Manuel. «Pero desde que llegaste, han sido menos frecuentes. Es como si tu presencia alejara lo peor». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Quizás es por eso que me asusta tanto la idea de cambiar las cosas. Este equilibrio que hemos encontrado es frágil. No quiero perderlo». La noche avanzaba mientras Manuel hablaba, desahogando preocupaciones que nunca había verbalizado antes. Fantasma permaneció junto a él, escuchando a su manera silenciosa pero atenta. «Pero tampoco puedo ser egoísta contigo», continuó Manuel. «Mereces más que un cobertizo improvisado y un hombre roto como única compañía. Mereces espacio para correr, otros caballos, personas que entiendan tus necesidades mejor que yo». En ese momento, como respondiendo a sus palabras, Fantasma dio un paso adelante y apoyó suavemente su cabeza contra el hombro de Manuel, en aquel gesto que se había convertido en su manera particular de ofrecer consuelo. Manuel sintió que algo se rompía dentro de él, una última resistencia cediendo ante la evidencia. Apoyó la frente contra el cuello de Fantasma y por segunda vez desde que lo conocía, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. «Gracias», susurró, «por todo». A la mañana siguiente, Manuel despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. La decisión, que la noche anterior había parecido tan compleja y aterradora, ahora se presentaba con una sencillez casi evidente. Después de desayunar, tomó su teléfono y marcó el número que Fernando le había dado. «Buenos días, Fernando», dijo cuando el hombre respondió. «Soy Manuel. He pensado en tu oferta». «Me alegra saber de ti, Manuel», respondió Fernando. «¿Y bien? ¿Qué has decidido?» Manuel miró por la ventana hacia el corral donde Fantasma pastaba tranquilamente bajo el sol de la mañana. «La acepto. Fantasma y yo nos mudaremos al rancho». Pudo escuchar la sonrisa en la voz de Fernando. «Es una buena decisión, Manuel, para ambos. ¿Cuándo crees que podrías incorporarte?» «No tengo mucho que empacar», respondió Manuel. «Podríamos estar allí en un par de días, si te parece bien». «Perfecto. Prepararemos la casa para que esté lista cuando lleguen. Y Manuel, ¿sí? Gracias por confiar en nosotros. No es algo que tome a la ligera». Después de colgar, Manuel salió al corral. Fantasma se acercó inmediatamente, su paso ligero revelando una energía que Manuel no le había visto antes, como si intuyera el cambio que estaba por venir. «Vamos a empezar de nuevo, amigo», le dijo Manuel, acariciando su cuello. «Un nuevo hogar, un nuevo propósito, juntos». Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Manuel empacó sus escasas pertenencias.
Se despidió de su casero y dejó avisos en los pocos lugares donde realizaba trabajos ocasionales. No tenía muchas raíces en Nogales. La mayoría de sus conexiones se habían perdido durante sus años en el ejército y su posterior aislamiento. La mañana de la partida, Manuel dio un último recorrido por la pequeña casa que había sido su refugio durante 3 años. Se detuvo en cada habitación recordando los días y noches solitarias, las batallas silenciosas contra sus demonios internos, los momentos de desesperación y los pequeños triunfos. No había muchas cosas que llevarse. Una maleta con ropa, algunos libros, un álbum de fotos de sus días en el ejército, las medallas que guardaba en el fondo de un cajón sin nunca mirarlas, la guitarra que había comprado hace años y apenas había tocado, las herramientas que había ido acumulando para los pequeños trabajos que realizaba. Todo cabía en la parte trasera de la camioneta vieja que había comprado de segunda mano poco después de instalarse en Nogales. Antes de partir, Manuel dedicó un último momento a visitar la tumba del potro que había enterrado en el desierto. Le había comentado a Fernando sobre el lugar durante su visita al rancho, y el hombre había sugerido traer los restos al rancho para enterrarlos junto a uno de los robles centenarios que crecían cerca del arroyo. «Sería un buen lugar para que descanse», había dicho Fernando, «y tal vez ayude a Fantasma y a Luna a encontrar cierre». Así que esa mañana, con el sol apenas asomando en el horizonte, Manuel se dirigió al lugar exacto donde había encontrado a Fantasma semanas atrás. El desierto estaba tranquilo, casi solemne, como si entendiera la importancia del momento. Con cuidado y respeto, Manuel desenterró los pequeños restos, aún envueltos en su camisa, y los colocó en una caja de madera que había construido específicamente para este propósito. Fantasma observaba en silencio, sus ojos fijos en el ritual, su presencia una mezcla de tristeza y aceptación. «Vamos a llevarlo a un lugar mejor», explicó Manuel mientras cerraba la caja. «Un lugar verde, con árboles y agua fresca. Estará bien allí». De regreso en la casa, Manuel cargó las últimas pertenencias en la camioneta y cerró la puerta por última vez. No sentía la nostalgia que había esperado. En su lugar había una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación, como si después de años de estancamiento, su vida finalmente estuviera en movimiento de nuevo. «Es hora, amigo», le dijo a Fantasma, ajustando la cuerda que usaría para guiarlo durante el trayecto. «Nuestro nuevo hogar nos espera». El viaje hasta el rancho Esperanza fue lento pero tranquilo. Manuel conducía con cuidado, deteniéndose frecuentemente para comprobar que Fantasma, que caminaba atado a la parte trasera de la camioneta, estuviera bien. El caballo parecía entender la importancia del viaje. Mantenía un paso constante y seguía la camioneta con una docilidad que contrastaba con su habitual espíritu independiente. Cuando finalmente llegaron a la entrada del rancho, Fernando y Lucía ya los esperaban. A su lado estaba Elena, quien saludó a Manuel con una sonrisa cálida. «Bienvenidos», dijo Fernando, acercándose para ayudarle con sus pertenencias. «La casa está lista para ustedes». «Gracias», respondió Manuel sorprendido por la recepción. No estaba acostumbrado a tanta amabilidad, especialmente de personas que apenas conocía. «Es maravilloso que hayas decidido venir», añadió Elena, acercándose para saludar a Fantasma. «Sabía que tomarías la decisión correcta». «¿Lo sabías?», preguntó Manuel, arqueando una ceja. Elena se encogió de hombros, su sonrisa iluminando su rostro. «Digamos que tenía fe en que verías lo que era mejor para ambos». Mientras descargaban la camioneta, Manuel notó que varios trabajadores del rancho se habían acercado para ayudar. Cada uno se presentaba con respeto, ofreciéndole la mano y dándole la bienvenida como si fuera parte de una gran familia. Todos saben la historia de cómo encontraste a Fantasma,
explicó Lucía al notar su sorpresa. Es bastante extraordinaria. No hice nada especial, murmuró Manuel, incómodo con la atención. Enterraste a su cría y le ofreciste un hogar cuando más lo necesitaba, respondió Lucía con suavidad. Para nosotros, eso es algo especial. Una vez instaladas sus pertenencias en la casa, que resultó ser más espaciosa y acogedora de lo que Manuel había imaginado, Fernando lo llevó al gran roble cerca del arroyo. Era un árbol majestuoso, con ramas extendidas que creaban un dosel natural sobre el agua cristalina. Pensé que este sería un buen lugar, dijo Fernando, señalando un espacio bajo el árbol. Si te parece adecuado. Manuel asintió, conmovido por el gesto. Con la ayuda de Fernando y algunos trabajadores, cavaron un pequeño hoyo bajo el roble. Luna, que había sido traída al lugar por uno de los vaqueros, observaba desde una distancia prudente, como si entendiera lo que estaba ocurriendo. Cuando todo estuvo listo, Manuel colocó la caja de madera en el hoyo. Fantasma se acercó, seguido lentamente por Luna. Los dos caballos permanecieron juntos, sus cabezas inclinadas, mientras Manuel y los demás cubrían la caja con tierra fresca. «Descansa en paz, pequeño», murmuró Manuel, colocando una piedra lisa marcada con una simple cruz como señal. Hubo un momento de silencio respetuoso, roto solo por el suave murmullo del arroyo y el canto de los pájaros en las ramas del roble. Luego, como por acuerdo tácito, todos comenzaron a retirarse, dejando a Manuel solo con los dos caballos. Fernando fue el último en irse, apoyando una mano en el hombro de Manuel antes de marcharse. «Tómate el tiempo que necesites. La cena será a las 7 en la casa principal, si te apetece acompañarnos». Manuel asintió, agradecido por la comprensión. Cuando todos se hubieron ido, se sentó bajo el roble, con Fantasma y Luna pastando tranquilamente cerca. Era un lugar pacífico, lleno de vida y belleza natural, tan diferente del desierto árido donde había encontrado a Fantasma, y sin embargo, igualmente conmovedor en su simplicidad. Las horas pasaron mientras Manuel permanecía allí sentado, perdido en pensamientos que fluían como el agua del arroyo. Pensaba en los amigos que había perdido en la guerra, en su propia lucha por encontrar paz después del caos, en el extraño y hermoso vínculo que había formado con un caballo que había sufrido su propia versión del trauma y la pérdida. Cuando el sol comenzó a descender tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Manuel se levantó. Fantasma, que había estado descansando junto a él, se puso de pie también, como si estuviera sincronizado con sus movimientos. «Vamos a casa, amigo», dijo Manuel, acariciando el cuello del caballo. «Nuestra nueva casa». Esa noche, Manuel asistió a la cena en la casa principal. Fernando, Lucía y Elena lo recibieron cálidamente, sin presionarlo para que hablara más de lo que se sentía cómodo. La comida era deliciosa, el ambiente relajado, y por primera vez en años, Manuel se encontró disfrutando genuinamente de la compañía de otras personas. Después de la cena, mientras tomaban café en el patio bajo las estrellas, Fernando le entregó a Manuel una pequeña caja. «Un regalo de bienvenida», explicó, «para ti y para Fantasma». Dentro de la caja había una placa de latón grabada con las palabras Fantasma y Manuel y la fecha en que se habían encontrado en el desierto. «Para el establo», aclaró Fernando. «Así todos sabrán que es su hogar ahora». Manuel sostuvo la placa entre sus manos, pasando los dedos sobre las letras grabadas. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Una declaración oficial de que él y Fantasma pertenecían a este lugar, juntos. «Gracias», dijo con voz ronca por la emoción. «A todos ustedes, por todo esto. Es lo mínimo que podíamos hacer», respondió Fernando. «Bienvenido a la familia Esperanza».
Los días siguientes pasaron en un torbellino de nuevas rutinas y descubrimientos. Manuel comenzó a familiarizarse con el funcionamiento del rancho, aprendiendo sobre los diversos sistemas que mantenían la propiedad en marcha: el riego para los pastos, los generadores de electricidad, los establos y corrales que requerían mantenimiento constante. Fernando resultó ser un jefe paciente y considerado. Le mostraba a Manuel las tareas necesarias sin abrumarlo, dándole tiempo para adaptarse al ritmo de trabajo del rancho. Los otros empleados también fueron acogedores, compartiendo sus conocimientos sin condescendencia, tratándolo como a un igual desde el primer momento. Para su sorpresa, Manuel descubrió que el trabajo físico constante y variado tenía un efecto terapéutico en él. Reparar cercas, mantener los establos, arreglar maquinaria, todas eran tareas que requerían concentración y esfuerzo, manteniéndolo anclado en el presente, alejando su mente de los oscuros recuerdos que solían acecharlo. Pero lo que realmente transformó su experiencia fue ver cómo Fantasma florecía en su nuevo entorno. El caballo, que siempre había sido majestuoso incluso en las duras condiciones del desierto, ahora resplandecía. Su pelaje blanco brillaba bajo el sol, sus músculos se fortalecían con el espacio para correr libremente, y sus ojos parecían más vivos que nunca. Aunque Fantasma pasaba tiempo con los otros caballos, especialmente con Luna, nunca olvidó su vínculo con Manuel. Cada mañana, cuando Manuel salía de su casa al amanecer, Fantasma ya lo esperaba en la cerca relinchando suavemente en saludo. «Buenos días a ti también», respondía Manuel, ofreciéndole una manzana o simplemente acariciando su cuello. Era un ritual que ambos valoraban, un momento de conexión antes de que cada uno comenzara su día. Con el paso de las semanas, Manuel notó otros cambios en sí mismo. Las pesadillas, que habían sido una constante desde su regreso de Afganistán, se volvieron menos frecuentes y menos intensas. Ya no se sobresaltaba con cada ruido fuerte, ni sentía esa tensión constante en los hombros y el cuello que lo había acompañado durante años. Elena, quien visitaba el rancho regularmente, tanto para atender a los animales como para cenar con su familia, fue la primera en comentarlo. «Te ves diferente», le dijo una tarde mientras ambos observaban a Fantasma y Luna corriendo juntos por el pasto. «Más presente». Manuel la miró, sorprendido por la observación. «¿Presente?», Elena asintió. «Antes parecía que una parte de ti siempre estaba en otro lugar, lidiando con cosas que el resto no podíamos ver. Ahora estás aquí, completamente». Manuel reflexionó sobre esas palabras durante días. Era cierto, desde que había llegado al rancho, había comenzado a sentirse más conectado con el mundo a su alrededor, más capaz de experimentar el momento presente sin que el pasado lo arrastrara constantemente hacia atrás. Una mañana, aproximadamente 3 meses después de su llegada al rancho, Manuel tomó una decisión. Después de terminar sus tareas matutinas, ensilló a Fantasma, algo que el caballo ahora permitía sin resistencia, y cabalgó hasta el gran roble donde descansaban los restos del potro. Luna estaba allí, como solía estarlo a menudo, pastando tranquilamente cerca de la pequeña tumba. Al ver a Fantasma y Manuel, la yegua levantó la cabeza, pero no se alejó. Se había acostumbrado a su presencia, aceptándolos como parte de su rutina. Manuel desmontó y se sentó bajo el árbol, su espalda apoyada contra el tronco rugoso. Fantasma y Luna pastaban juntos a pocos metros, ocasionalmente acercándose a la tumba, como si saludaran al pequeño que habían perdido. «Creo que estamos sanando, amigo», dijo Manuel en voz baja. «Todos nosotros». Sacó de su bolsillo la medalla que había recibido en el ejército, la que había mantenido guardada en un cajón durante años porque no podía soportar mirarla.
La sostuvo bajo la luz del sol observando cómo brillaba. Había sido condecorado por salvar a varios compañeros durante un ataque, arriesgando su propia vida para ponerlos a salvo. Pero en su mente, la medalla siempre había representado a los que no pudo salvar, los que habían quedado atrás, especialmente Ramírez, el joven sonriente que nunca volvió a casa. «Hice lo que pude», murmuró, hablando tanto consigo mismo como con los caballos que pastaban cerca. «No fue suficiente para todos, pero hice lo que pude». Por primera vez en años, esas palabras no le sonaron a excusa vacía. Había una verdad en ellas que finalmente podía aceptar. Había límites a lo que cualquier persona podía hacer. Incluso él. No era omnipotente, era simplemente humano, con toda la fragilidad y la fuerza que eso implicaba. Guardó la medalla en su bolsillo y se levantó, sintiendo una ligereza en su corazón que no había experimentado en mucho tiempo. Llamó a Fantasma, quien se acercó inmediatamente, seguido por Luna. «Gracias», les dijo a ambos acariciando sus cuellos, «por mostrarme el camino de regreso». Esa noche, durante la cena en la casa principal, Manuel se encontró hablando más de lo habitual. Compartió algunas historias de sus días en el ejército, no las de horror y pérdida, sino las de camaradería, de momentos de humor en medio del caos, de la humanidad que había presenciado incluso en las circunstancias más extremas. Fernando, Lucía y Elena escuchaban con atención y respeto, sin interrumpir, sin juzgar, simplemente acompañándolo en su viaje a través de recuerdos que durante tanto tiempo había mantenido enterrados. «¿Sabes?», dijo Elena cuando la velada llegaba a su fin. «Hay un programa en Nogales que trabaja con veteranos y caballos. Equinoterapia lo llaman. Utilizan la conexión entre humanos y caballos para ayudar a procesar el trauma». Manuel la miró con curiosidad. «Como lo que Fantasma y yo hemos estado haciendo, pero más oficial». Elena sonrió. «Exactamente. Están buscando voluntarios, personas que puedan compartir sus experiencias, ayudar a otros veteranos a encontrar lo que tú has encontrado con Fantasma». La idea resonó en Manuel de una manera que no hubiera sido posible meses atrás. «Lo pensaré», prometió. Y lo hizo. En las semanas siguientes, Manuel visitó el programa varias veces, primero como observador, luego como participante y finalmente como voluntario. Llevó a Fantasma con él, mostrando a otros veteranos cómo el vínculo con un animal podía abrir puertas de sanación que parecían permanentemente cerradas. Vio en los ojos de esos hombres y mujeres el mismo dolor que él había cargado durante tanto tiempo, y también vio los destellos de esperanza cuando interactuaban con los caballos, cuando encontraban momentos de paz en medio de su tormenta interna. Un año después de aquella fatídica tarde en el desierto, cuando había encontrado a Fantasma junto al cuerpo de su potro, Manuel se detuvo un momento en la cima de una colina que dominaba el rancho Esperanza. A su lado, Fantasma pastaba tranquilamente, su pelaje blanco resplandeciente bajo el sol del atardecer. Abajo, en el rancho, podía ver las figuras de Fernando y Lucía en el porche, a los trabajadores regresando de los campos, a Elena llegando en su camioneta para la cena semanal que ahora era tradición, y más allá, en el gran roble junto al arroyo, distinguía la silueta de Luna, fiel guardiana de la memoria de su potro. «Lo logramos, amigo», dijo Manuel, apoyando suavemente la mano en el cuello de Fantasma. «Encontramos nuestro camino a casa». Fantasma relinchó suavemente como afirmando sus palabras, y juntos comenzaron a descender hacia el rancho, hacia la familia que habían encontrado, hacia el futuro que habían construido paso a paso, día a día, sanando juntos.